Chema Guijarro, buenos días. Hola, buenos días. El señor Guijarro, como saben, es secretario general del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos. Vemos la preocupación por la luz presente en absolutamente todas las portadas esta mañana, pero lo cierto es que había mucha expectación por la comparecencia de la vicepresidenta Teresa Rivera ayer en el Congreso, pero no anunció ninguna medida nueva, como le pedían ustedes, como le pide la oposición. No va a intervenir los precios finales que paga el consumidor, no impondrá precios máximos ni mínimos, no modificará el sistema de subastas. ¿Qué les parece? Bueno, pues en fin, nos parece que la urgencia lo único que hace es agravarse. Y que efectivamente el gobierno está cada vez más impelido a tener que tomar medidas, ¿no? Y es verdad que cada día que pasa, pues la situación se va agravando, ¿no? En fin, yo siempre he dicho que es verdad que el mercado eléctrico, bueno, pues ya venía arrastrando problemas de antes, y lo que estamos viviendo ahora, bueno, pues es un resultado, digamos, de la construcción de ese tipo de mercados. Por tanto, este gobierno no es culpable de que se haya llegado a esta situación, pero desde luego sí es responsable y tiene la responsabilidad de cambiar la situación y de ofrecer a la ciudadanía una alternativa, ¿no? Uh-huh. Es cierto que bajar los precios no es sencillo. Se ha reducido el IVA al 10%, se ha suprimido el impuesto a la generación. Queda algo de margen, nos dicen los expertos, en el impuesto eléctrico y otros costes. ¿Es por ahí, por la vía fiscal, que debería ahondarse para tener un impacto al menos en el corto plazo? Bueno, por la vía fiscal, digamos, ya se ha tocado, ¿no? Es decir, ya ha habido una reducción del IVA y yo ahí sí que creo que efectivamente, bueno, pues puede ser una solución a corto plazo. Desde luego, a medio y a largo plazo, la vía fiscal no es la solución, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, pues tiene que ver también con tomar decisiones valientes, ¿no? Valientes que en este país, pues no se han tomado. Y bueno, pues llegados a esta situación, yo creo que hay que empezar a tomar esas medidas. Estoy hablando, pues eso, de la empresa pública de electricidad, estoy hablando de empezar a buscar otros modelos en el mercado mayorista, estoy hablando de, bueno, pues de auscultar cómo están haciendo otros países europeos en el mismo marco jurídico en el que nosotros estamos, para que, bueno, pues su factura no esté tan por las nubes. Es verdad, como dice la ministra, que la coyuntura nos afecta a todos, y que los altos precios del gas a nivel internacional pues tienen un factor muy importante en todo esto. Pero también es verdad que hay otros países europeos que no están en los niveles estratosféricos en los que está ahora mismo España, ¿no? Uh-huh. Es cierto que ayer la vicepresidenta, y me gustaría conocer su opinión, cómo lo interpretó, se mostró muy tajante al decir que las propuestas de Unidas Podemos eran contrarias al derecho comunitario. ¿Cómo lo interpretan? Bueno, yo entiendo que la mujer, en fin, pues pone sus argumentos por delante. Ella digamos, no sé, supongo que la tendrían que preguntar más bien a ella, ¿no? Yo, la verdad es que lo que sí que creo, y puedo hablar por nosotros, es que los grupos parlamentarios y los partidos tenemos la obligación de poner propuestas encima de la mesa, ¿no? Y discutirlas. Y eso es lo que estamos haciendo. Yo entiendo también que la ministra ponga sus peros, porque es verdad que la situación es complicada y esto no se soluciona de aquí a mañana con un chasquido de dedos mágico. Es decir, son varias las medidas que hay que tomar, algunas de ellas, pues muy novedosas, en fin, y ese es el escenario en el que nos movemos, ¿no? ¿Hay que fiarlo todo a la empatía de las eléctricas? No, mire, la ministra decía ayer aquello de que la empatía cotiza, ¿no? Y la verdad es que pues no es cierto. Ojalá lo fuera, pero no es cierto, ¿no? Si estamos en una situación como la que estamos viviendo ahora, es precisamente porque la responsabilidad social y la empatía social de las empresas no cotiza en bolsa. Las empresas privadas tienen como objetivo la maximización del beneficio. Punto pelota. Así funciona el capitalismo. Por eso desde algunos partidos como el nuestro estamos proponiendo la creación de una empresa pública. Que no digo que tampoco, insisto, esto sea la panacea. No creas una empresa pública y mañana tienes la electricidad mucho más barata. No es verdad. Pero sí es una manera precisamente de empezar a establecer determinados comportamientos en un mercado donde efectivamente esa empatía social que dice la ministra ha brillado históricamente por su ausencia.
cuando tú tienes en un mercado un actor grande, ¿no? Sobre todo en un mercado oligopólico, que es capaz de sentar un ejemplo y de establecer referencias de comportamiento de otros agentes, bueno, pues es ahí donde empiezas a poder moverte en la dirección que tú quieres, ¿no? Por eso es lo que proponemos. Usted hablaba antes de decisiones valientes. ¿Falta ambición en la parte socialista del gobierno a la hora de abordar este asunto? Hombre, si me pregunta a mí, yo le digo abiertamente que creo que sí, ¿no? Vamos a ver, todos los gobiernos, el español desde luego, está sometido a tremendas presiones, ¿no? Y mucho más por este caso. Yo entiendo que el gobierno español sea presionado, pero por eso desde Unidas Podemos advertimos a la sociedad civil y advertimos a la ciudadanía que esa presión existe y que por lo tanto la ciudadanía tiene también que presionar en el sentido contrario, ¿no? Porque finalmente, si no, pues el sistema de presiones caerá para el otro lado, ¿no? Por lo tanto, si queremos un gobierno audaz, valiente y que tome decisiones, que le pongan enfrente del oligopolio eléctrico, porque eso es lo que creemos que tiene que ocurrir, bueno, pues creemos que esa ciudadanía se tiene que movilizar y tiene que advertir, ¿no? Para que efectivamente el gobierno se mueva en esa dirección. Uh-huh. Vemos que bajar los precios no es sencillo, lo reconocen incluso los propios expertos. Rivera ayer reconoció que el recibo del usuario medio se puede disparar este año un 25% respecto al año pasado. ¿Debe el gobierno plantearse intervenir vía rentas, favoreciendo, ampliando el bono eléctrico, el bono social? Mire, yo creo que ahora mismo ninguna alternativa debe ser descartada, ninguna. Y desde luego políticas, de redistribución como la que usted comenta, pues creo que tiene que estar ahora mismo muy presentes, precisamente porque esta factura de la luz disparada que llevamos ya unas semanas, pues como siempre tiene un sesgo desigual, ¿no? Y no es lo mismo, pues determinadas familias de rentas medias o medias altas que otras familias que ya venían estando muy cerca del borde y que, una subida como la que se ha producido en estas últimas semanas, pues les coloca ya al otro lado de la frontera, ¿no? Y eso son decenas de miles de familias, cosa que nos preocupa mucho, claro. Uh-huh. Hemos visto como, la subida de la luz empujaba a los precios en agosto, 3,3%, el máximo en una década. ¿Esta escalada de precios puede terminar dificultando la llegada de esta prometida y ansiada recuperación económica a la calle, a los bolsillos de la gente? No, yo confío en que no. O sea, es verdad que este último dato de inflación ha sido malo, pero bueno, también es verdad que está, muy localizado. O sea, se sabe que ese mal dato tiene un único factor, que es precisamente la electricidad. En fin, confío en que las próximas semanas, una vez que esto se logre moderar un poco, pues el propio IPC también lo hará, ¿no? De todas maneras, para una recuperación económica siempre tiene que haber un poco de inflación, ¿no? Siempre se dice en economía, la inflación la inflación alta es mala, pero la deflación es mortal, ¿no? Entonces, para que pueda haber algo de actividad, siempre es importante, pues no estar en niveles de IPC cercanos a cero, ¿no? Viendo cómo sube la luz, cómo sube la gasolina, incluso ahora vemos los precios, aunque sea de forma más o menos coyuntural, el salario mínimo, cuya negociación o la subida se negocia a partir de mañana, ¿debería aumentar al menos como la inflación? Sí, eso desde luego. Toda subida del salario mínimo que no se produzca por encima de la inflación implicaría una pérdida de poder adquisitivo, con lo cual pues estaríamos claramente yendo para atrás. Mire, el objetivo de la legislatura es llegar al 60% del salario medio español, ¿no? Que el valor del salario mínimo interprofesional sea el 60%. Si queremos llegar a ese objetivo, tenemos que ir dando pasos y el siguiente paso toca ahora, ¿no? Creemos que con los buenos datos económicos no hay razones para negarse a una subida correspondiente del salario mínimo interprofesional. Ahora bien, con este pico inflacionario que se ha dado, claro, aquí ya no hay más remedio que subir.
porque si no, efectivamente, vamos a ir hacia atrás. Entonces, yo creo que serán ahora mismo todas las condiciones para anunciar en las próximas semanas una subida del salario mínimo acorde con la senda de evolución que se había marcado este gobierno de coalición al inicio de la legislatura. Esta mañana algunos medios apuntan a que los sindicatos podrían aceptar, digamos, una alza simbólica del salario mínimo interprofesional si se pacta, eso sí, una senda de subidas hasta el final de la legislatura. ¿Ustedes estarían de acuerdo? Bueno, yo lo que creo, insisto, ¿no? El objetivo es el que le decía antes, es llegar al final de la legislatura con esos niveles. Claro, cuanto antes se produzcan esas subidas, pues antes llega eso al bolsillo de la ciudadanía y mejor para todos, ¿no? Pero bueno, como digo, a mí lo que me importa y lo que me interesa sobre todo es alcanzar el objetivo. No tendría ningún sentido tampoco ¿no? hacer una subida del salario mínimo ahora y luego dejarlo congelado para los próximos 2 años. Insisto, ¿no? Lo importante es que la estructura salarial en España empiece a cambiar en un sentido profundo, ¿no? Y desde luego la reforma del salario mínimo es una de las condiciones de partida, ¿no? Señor Guijarro, hemos asistido, digamos, a esas diferencias de criterio en cuestión como el salario mínimo, como el recibo de la luz, entre los dos socios del gobierno de coalición. Esta mañana algunos medios apuntan a que, digamos, desde Ferraz ven con cierta preocupación la presencia de Pablo Iglesias como tertuliano en algunos medios de comunicación. ¿Creen que puede ser una prueba para la estabilidad del gobierno? ¿Que lo que diga o no diga en esas tertulias puede marcar también el paso del partido? Bueno, mire, a mí me parece que ese factor del que usted habla es un factor absolutamente menor. Efectivamente, el gobierno está sometido, como le decía antes, a muchas presiones, seguramente a muchos riesgos, a muchas dificultades y a muchos desafíos, pero sí le digo que una persona sea más importante o menos, pero el hecho de que una persona pues emita opiniones por una radio, pues sí, eso no tiene por qué afectar, ¿no? Txema Guijarro, secretario general del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos. Gracias por atendernos esta mañana. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.